Anfitrión, sí, ¿está bien? Bien, gracias. ¿Esperamos órdenes o...? ¿Empezamos? Tengo que estar sentada, ¿no? Imagino que no lo he preguntado, tengo que estar sentada, ¿no? Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Siempre es emocionante enfrentarse a un nuevo congreso del Partido Socialista, a nuestro 41 congreso. En un momento muy especial, siempre para nosotros, el reunir nuestra fuerza, reunir nuestro trabajo, nuestro talento, nuestra experiencia, para mirar siempre hacia adelante. Y como reza el eslogan, para mí es un momento especialmente importante también el pensar que así, desde el Partido Socialista y adelantando, vamos a ir a garantizar ese derecho a una vivienda digna que merecen todos los españoles y todas las españolas. Consolidar con ello el quinto pilar del estado del bienestar. Porque sí, compañeros y compañeras, los otros 4 también los levantaron los gobiernos socialistas y este lo haremos posible. Y siempre que los socialistas nos reunimos en un congreso, se nos mira, se nos pone atención. Los profesionales de los medios de comunicación, los adversarios políticos, pero ciertamente no vivimos tiempos fáciles y también las claves la conversación política ha cambiado. Siempre se ha mirado al Partido Socialista como el hacedor de los grandes avances de este país. Y en esta ocasión también se nos mira a los socialistas. Algunos mejor que otros, pero también los que nos miran mal hoy nos están mirando. Y tienen que saber una cosa, que estamos dispuestos a hacerlo todo lo que tengamos que hacer, pero no siguiendo la consigna que ellos han seguido desde que la proclamara José María Aznar. Lo que estamos viviendo hoy en nuestro partido, la agresión a nuestro secretario general, es por el hecho de ser socialista y siguiendo los postulados ideológicos del Partido Popular. Él dijo, hágase lo que tengáis que hacer, que todo el que tenga que hacer o pueda que hacer, haga. Pero ellos solo lo hacen a la contra, al mar, al retroceso. Y nosotros haremos todo lo que podamos hacer, pero no contra nadie. Siempre a favor de España y de la mayoría social que nos necesita. Para eso estamos aquí, los socialistas, para hacer el bien, para trabajar por España y para cambiarla siempre a mejor. Y esa es la mesa que hoy nos convoca y que tengo el honor de compartir con compañeros y compañeras a los que aprecio y a los que valoro. Se encuentra con nosotros Denis Itxaso, que es el consejero de Vivienda del Gobierno en el País Vasco. Idoia, volvemos a tener esa cartera bajo las siglas del Partido Socialista de Euskadi. Han sido casi en todas las ocasiones en las que hemos compartido gobierno en Euskadi, hemos tenido responsabilidades de gobierno, han sido gestionadas
por socialistas y por eso las políticas de vivienda en Euskadi son políticas que nos sirven de inspiración para el conjunto de España. Y vemos también cómo se gestiona de forma distinta y cómo ejercemos también una oposición distinta con quien fuera vicepresidente del Gobierno de Cantabria y que representa también en este Congreso a los socialistas cántabros como su secretario general, Pablo. Pablo estuvo en el Gobierno de Cantabria y nos va a hablar también de cómo cambian las políticas de vivienda cuando cambia el signo y el color político de un gobierno. En el otro lado tengo a una amiga y compañera a la que valoro desde hace muchos años, con responsabilidad de gobiernos, alcaldesa, alcaldes y alcaldesas. Cuánto y qué importante es vuestro trabajo también para construir y levantar ese quinto pilar del Estado del Bienestar. Con Sara vemos la fuerza, Reyes, de los alcaldes y alcaldesas y también desde tu puesto en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid en defensa de la ley de acceso al derecho a la vivienda que pusimos en marcha los socialistas la pasada legislatura. Y vamos a ver cómo ellos la están peleando para que los madrileños no se vean perjudicados por la pataleta, por dar zancadillas a este Gobierno de quien hoy les preside la comunidad autónoma que está impidiendo que muchos madrileños y madrileñas tengan garantizado el acceso a una vivienda digna y asequible. Y en ella también vamos a poder escuchar esa tarea de los alcaldes y alcaldesas. Y Víctor representa a la organización joven de los socialistas, a las juventudes socialistas a las que tanto quiero, aprecio y valoro. A ellas y sobre todo a la juventud española les debemos el levantar este pilar. Son ellos quienes más sufren hoy las consecuencias de lo que han venido siendo las políticas de vivienda, especialmente tras la crisis y el boom inmobiliario. El gran reto de este Gobierno en los últimos años fue revertir, como en tantos otros sitios, las políticas de la derecha. Pensando en los jóvenes y yéndonos a aquella crisis, entonces vivimos la crisis gestionada por el Partido Popular, una crisis y un boom inmobiliario y financiero que trajo como peor cara los desahucios, el desempleo y la ausencia de políticas públicas de vivienda. Eso es lo que hemos revertido en estos últimos años. Os hablaba de la Ley de Vivienda. Gracias al Gobierno del presidente Sánchez, hace ahora 4 años, cuando nos reuníamos en el Congreso en Valencia, nos convocábamos en nuestro programa marco, que es lo que trabajaremos también en este Congreso, a tener 45 años después, más de 40 años después, dar cumplimiento al mandato constitucional de una ley de vivienda digna. Hoy tenemos esa ley, Víctor, esa ley hay que desarrollarla, esa ley hay que implementarla en el conjunto de España y con esa ley y otros muchos instrumentos daremos buena cuenta de lo que será la garantía de ese derecho. Es mucho el trabajo que tenemos por delante. En la ponencia marco que habéis trabajado y son muchas las enmiendas que habéis presentado y que trabajaremos a lo largo del fin de semana en la ponencia, se refleja de dónde veníamos, el porqué de aquella crisis financiera, el cómo la gestionamos unos y otros. Como paradigma, unos decidieron que para salvarnos de aquella crisis había que pagarla echando a la gente de sus casas y premiando a los bancos, y otros decimos que la banca tiene que ayudar con su fiscalidad a pagar las políticas de vivienda. En ese programa marco que hoy estamos trabajando, que vamos a trabajar en este Congreso, vemos también la fuerza del Gobierno en los últimos años, pasando de los presupuestos del Partido Popular de apenas 475 millones de euros a multiplicarlos por 8, 3.400 millones de euros. Esos fondos de recuperación que consiguió el presidente del Gobierno para salir de la crisis del COVID han dado la posibilidad de invertir en nuestro país más de 5.500 millones de euros en políticas de vivienda, de inyectar ahora al mercado para que se construya vivienda asequible y los jóvenes puedan acceder a una hipoteca, más de 8.500 millones de euros. Algunos quieren obviar que aquello lo consiguió Pedro Sánchez y aquí en esta comunidad a quien aquellos fondos le llama ecovivienda. No, le pueden llamar Ecopedro Sánchez, pero son los fondos de recuperación que consiguió Pedro Sánchez y que harán, por ejemplo, que aquí, en la ciudad de Sevilla, querido Antonio, tú como alcalde iniciaste muchos de esos proyectos, hace poco ponía una primera piedra acompañada también por los concejales socialistas. En esta ciudad en la que hoy estamos, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, levantaremos más de 2.500 viviendas públicas y queremos que esas viviendas públicas lo sean para siempre. Ese es uno de los compromisos en nuestra ponencia marco, que vamos a blindar el parque público de vivienda y para eso también tenemos que reforzar nuestros liderazgos porque la política de vivienda se hace así, desde
las distintas administraciones, desde los gobiernos autonómicos, también desde los ayuntamientos. Y en esta ponencia marco, y ahora ya voy a ceder la palabra a los compañeros, hemos seguido un mandato del secretario general que creo que responde a la actitud del Partido Socialista. Y es que siempre nuestro partido, que siempre vosotros, militantes, delegados y delegadas de este Congreso, nos hagáis ir 3 pasos por delante de lo que va el Gobierno. Por eso en esta ponencia marco llevamos como espíritu ir mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. No nos conformamos con haber desarrollado la Constitución española por fin, 40 años después, con esa ley de vivienda. Queremos, además, en el futuro, cuando consigamos forjar unas mayorías cualificadas que lo permitan y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y acabar con esta derecha que no quiere a España, que no le da la respuesta que España necesita, ni ha sido capaz de llegar a los grandes acuerdos y pactos que necesitábamos, cuando consigamos dar y revertir esa situación, conseguir blindar en la Constitución española las políticas de vivienda para efectivamente garantizarlas para siempre, de por vida, y evitar que ocurriera lo que ocurrió con la anterior crisis financiera, donde unos muchos la padecieron y unos pocos se beneficiaron. Siempre los unos muchos son nuestros muchos, esa mayoría social a la que siempre se dirige el Partido Socialista. Y esos pocos son los únicos para los que gobierna el Partido Popular. Así que, Denis, yo creo que desde esa experiencia de la autonomía nos puedes hablar de cómo esa aspiración constitucional ya hoy es posible en el desarrollo de las autonomías, del Estatuto de Gernika y de las leyes que pusimos en marcha los socialistas vascos. Gracias, ministra, amiga y compañera Isabel. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor participar en una charla como estas, más hablando de vivienda, que es sin duda ninguna el principal desafío que afronta en estos momentos nuestro país y muy particularmente a las personas más vulnerables y también los jóvenes y las jóvenes españolas. Como ha dicho la ministra, el equipo actual, Chicho está aquí hoy conmigo, que es nuestro viceconsejero de Agenda Urbana, el equipo actual es heredero de toda una tradición de consejeros socialistas vascos. Estoy acordándome de José Mí Martín Herrera, de José Antonio Maturana, más recientemente de Iñaki Arriola, que de alguna manera han marcado diferentes hitos, ¿no?, en el autogobierno en materia de vivienda. Y quizás el más contemporáneo y más importante en los últimos tiempos tiene que ver con el derecho subjetivo a la vivienda. Un derecho que en Euskadi es equiparable al de la educación o al de la sanidad pública, al de las pensiones. Y todo porque en 2015, estando el Partido Socialista en la oposición, y Idoia se acuerda bien porque era la secretaria general del partido, en 2015 se impulsó desde la oposición una ley vasca de vivienda que reconocía ese derecho, que significa que todo aquel que efectivamente por un umbral de rentas determinado no puede alcanzar a pagarse una vivienda en el mercado libre pueda ser amparado por las instituciones y por la administración. Y es evidente que, ojalá, pero Euskadi no es capaz de dar viviendas a todos aquellos que lo necesitan. Sin embargo, para quienes subsidiariamente no somos capaces de darles una vivienda, y eso que en estos momentos estamos construyendo el 25% del parque público de alquiler protegido de toda España, se está construyendo en Euskadi, aunque somos el 4% de la población, y eso fundamentalmente es porque invertimos, porque de alguna manera invertimos presupuestos públicos y llegamos a acuerdos. Pese a eso, lo que tenemos que hacer es completarlo con una ayuda que es una prestación económica de vivienda, que está recogida en la ley, que es un derecho subjetivo que todo aquel que de alguna manera acredita necesitarlo, pues lo recibe. Y en estos momentos son unas 35.000 personas quienes están recibiendo esa ayuda. Es una ayuda de 300 euros que se complementa con otra para los jóvenes, Gaztelagun, que es muy parecida al bono joven que la ministra ha puesto en marcha para ayudar a que los jóvenes se puedan emancipar. Por tanto, el derecho subjetivo es una manera de proteger a los ciudadanos ante esta situación de alguna manera tan desequilibrada y tan compleja que se ha convertido el mercado de la vivienda. Porque al final el tensionamiento, ¿qué es el tensionamiento? El tensionamiento es poca oferta y una gran demanda. Y eso en cualquier mercado, hemos asumido de forma muy acrítica que la vivienda es un mercado, sin embargo nosotros consideramos que es un bien de primera necesidad, así lo dice la Constitución y por tanto bien están las leyes, por fin un gobierno socialista de alguna manera aprueba una ley orgánica, una ley estatal de vivienda de la que de alguna manera las comunidades autónomas
en función de nuestras competencias le podemos dar desarrollo, bueno, pues con eso yo creo que tenemos que ser capaces de, como decía, equilibrar el mercado. Y equilibrar el mercado, yo, para terminar esta primera intervención, lo resumiría de la siguiente manera. La ley estatal que concibe esa figura de las zonas tensionadas, de alguna manera nos da una prerrogativa a las comunidades autónomas. Hay quienes desde la celopatía competencial han disparado para hacer ver que, en fin, que no me toque usted lo mío, que la competencia es mía. Bueno, vamos a ver. La figura de las zonas tensionadas nos está dando una prerrogativa de primera magnitud. Yo aprendí de la ministra, nada más ser nombrado, una cosa. Cuando un ayuntamiento se declara zona tensionada, está reconociendo que tiene un grave problema en materia de vivienda y, por tanto, a partir del reconocimiento es cuando se pueden aplicar políticas que resuelvan a medio plazo el problema. Sabemos que los tiempos del urbanismo y de la vivienda no son tiempos muchas veces compatibles con las familias. Las familias necesitan una respuesta inmediata. La respuesta inmediata nos la da la zona tensionada cuando topa los incrementos de los alquileres. Pero eso no es otra cosa más que ganar tiempo. Por eso nosotros a los ayuntamientos vascos lo que les decimos es que, primero, no hay que eternizarse en la zona tensionada, hay que salir cuanto antes y para eso hay que poner en marcha políticas de oferta. Aquellos que nos caricaturizan porque hacen ver que nosotros como, en fin, partido de izquierda solamente sabemos atender los problemas desde la demanda, se olvidan de que la ley nos está dando tiempo para recrecer la oferta y necesitamos activar todas las políticas, empezando por el suelo, que es nuestra principal materia prima con la que podemos construir vivienda, y siguiendo y terminando en la entrega de llaves a una familia. Todo ese proceso lleva un tiempo. Muy bien, nosotros queremos reducirlo en la medida de las posibilidades, reducir burocracia, reducir trámites, reducir procedimientos. Bien, pero con eso y con todo nos va a llevar un tiempo. Bueno, nosotros lo que queremos es que ese tiempo que necesitamos para incrementar nuestro parque público de vivienda protegida, que no se descalifique nunca, que no se despatrimonialice lo que ha sido una inversión que hemos hecho entre todos, ese tiempo sea un tiempo de amparo y de protección a los inquilinos con unos topes que de alguna manera les salga vivible ese tiempo, que lo puedan sobrellevar con las rentas que tengan y con las rentas que tengan que pagar. Yo creo que lejos de entrar en colisión con las competencias autonómicas, lo que la ley estatal socialista hizo con el liderazgo de la ministra en 2023 es darnos un recorrido para que la podamos complementar con leyes autonómicas, con la actitud de los ayuntamientos que tienen muchas competencias en materia de urbanismo y que es fundamental su actitud y su de alguna manera, disposición, complementar y convertir la vivienda también en una cadena de valor y en un espacio para la cogobernanza, algo que el Gobierno socialista siempre ha defendido. La cogobernanza significa que cada uno desde sus competencias puede contribuir a la solución de un problema que es global y que nos atañe a todos. De manera que yo lo dejaría aquí como primera reflexión y luego seguimos hablando. Perfecto, Denis. Creo que Denis se ha enfocado muy bien cómo nos podemos aproximar a lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas donde solo por poner zancadillas a este Gobierno realmente lo que se está es ahogando a miles de personas, madrileños y madrileñas, que están viendo cómo el no querer llevar a cabo todas las previsiones de una ley de vivienda que sale con un apoyo mayoritario del Parlamento podrían estar beneficiando a muchas personas que hoy se encuentran, como bien decía el consejero, atrapadas en el alquiler. Hemos hablado de la proyección de ese parque público de vivienda para que vamos a poner todos los recursos a nuestra disposición, de la imprescindible colaboración entre todas las administraciones, pero cuando no esperamos recibir colaboración, lo que esperamos al menos es que no se nos pongan palos en las ruedas. Y eso es lo que hoy ocurre en la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso está provocando que miles de madrileños y madrileñas se encuentren atrapados en un mercado del alquiler que implica que tengan que estar destinando el 60, el 70, el 80% de sus rentas, cuando no el 100% de un salario, para pagar un alquiler. Por eso sí, los socialistas decimos regulación, porque la barra libre no funciona. La barra libre en política de vivienda está asfixiando a millones de personas en nuestro país. Y por eso tenemos una ley de vivienda que nuestros alcaldes socialistas en la Comunidad de Madrid y también los grupos en la oposición están reclamando a su Gobierno que sea aplicada. Porque este Gobierno cree
en el Estado de las autonomías y respeta sus competencias, pero sobre todo exige que esas competencias se ejerzan siempre a favor de los ciudadanos. Y los alcaldes socialistas lo están haciendo. Se ha hablado mucho de esos topes del alquiler para, entre tanto, poder contener los precios, pero quizás, Sara, haya que explicarle a esos madrileños que hoy podrían estar viendo como sus rentas de sus alquileres podrían estar bajando del entorno del 5%, al tiempo que sus propietarios podrían estar bonificándose el 90% de esas rentas de alquiler. Y yo quiero felicitar a Sara y a todos los alcaldes socialistas que lo están demandando donde procede en la Asamblea de Madrid para que efectivamente se cumpla con todos los madrileños y madrileñas y con su derecho de acceso a la vivienda. Gracias. 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 En primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero placer estar aquí y además compartir esta charla con estos compañeros de los que sin duda alguna aprendemos tanto, y Isabel, liderada por ti como ministra. Yo te escuchaba, Denis, y verdaderamente es que es un placer. Es un placer poder sentir, como aquí veo a muchas compañeras y compañeros alcaldes, ¿qué sería de nosotras, verdad, Raquel, que te veo allá al fondo, si tuviéramos una presidenta de la Comunidad de Madrid que fuera tan sensible en materia de vivienda como lo estáis haciendo en el País Vasco? La gran pregunta es, ¿qué hacemos en el caso de Madrid o en otros rincones de España donde, por razones puramente ideológicas, no se les pone la cara colorada, si me permitís la expresión, por negar el acceso a uno de los derechos más importantes y que ofrece más dignidad a las familias y a la persona a nivel individual, como es el acceso a la vivienda, donde la situación actual en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es la segunda comunidad donde más aumenta el precio de la vivienda por detrás de Baleares. En la ciudad de Madrid, bien lo conoce Reyes, una habitación está rondando los 600 euros. Una habitación, los 600 euros. En el caso concreto de Getafe, por poner otro ejemplo, que podría ser cualquiera de los municipios de la región, un piso de 65 metros cuadrados ahora se pagan cerca de 900 euros y si pudiéramos aplicar la ley de vivienda sería en torno a un 40-45% menos. Es mucho. 40-45% menos. Pero hay gobernantes, en este caso la derecha, que por esa razón ideológica que antes decía, boicotea cualquier tipo de iniciativas por parte del Gobierno de la nación. Por una parte, permitidme que diga que, a pesar de todas las dificultades, qué bien que ante esta situación de emergencia habitacional tenemos un gobierno cómplice, un gobierno socialista al frente del Gobierno de España, porque es verdad, abordamos los problemas de una manera muy diferente, los abordamos con alma y con corazón, como siempre hay que hacer las cosas. Pero sí es verdad, ministra, y desde aquí aprovecho esta oportunidad tenemos que seguir exprimiendo todas las posibilidades que nos permitan a los ayuntamientos saltar ese boicot que hace, en el caso concreto nuestro, la Comunidad de Madrid. Yo siempre digo un refrán de si no aportas, te apartas. Pues tenemos que buscar esa manera donde podamos apartar a las comunidades autónomas que boicotean. Y junto a ello, también, luego lo vamos a hablar con la iniciativa legislativa municipal, que 11 municipios de la Comunidad de Madrid, gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas, hemos llevado, en primer lugar, con el objetivo de retratar el no permanente de los gobiernos de la derecha a atender esta emergencia habitacional. Y, en segundo lugar, para buscar fórmulas jurídicas alternativas, para que si no aportas, al menos te podamos apartar y podamos seguir trabajando en solucionar los verdaderos problemas de la ciudadanía. Y junto a ello también, como los alcaldes somos reivindicativos, muy pedigüeños, me dijeron una vez hace algunos años, también es importante, ministra, trabajar en la línea de la financiación y de una manera muy importante en materia de la financiación pública. Con una adecuada financiación a todos los niveles, sin duda alguna también autonómica y también local, podemos exprimir todas las posibilidades que un Estado dividido en Administración General del Estado, en comunidades autónomas y en ayuntamientos podríamos hacer. Y tenemos ahora esa gran oportunidad de buscar esas fórmulas para que, por ejemplo, los ayuntamientos no seamos solos aquellos que tenemos el suelo y no solo dependamos de la venta de suelo para poder desarrollar todos los servicios que la ciudadanía nos reclama, sino poder incrementar aún mucho más las herramientas que podamos tener a nuestro alcance para promocionar la vivienda pública. Termino con solo un ejemplo. Getafe ha comprado
tenemos una tradición aeronáutica muy importante. Yo no voy a decir aquí todo lo bueno que tiene Getafe porque no terminaríamos de aquí al domingo en todo el Congreso, pero parte de ello también son instalaciones militares y hemos comprado al Ministerio de Defensa muy buena parte de instalaciones militares para hacer una pequeña operación campamento, si me lo permitís, porque seguramente la operación campamento suene todavía más. Pues queremos que sea el primer parque de promoción 100% municipal, pero para eso necesitamos, por supuesto, instrumentos jurídicos que nos permitan llevarlo a cabo y la zona tensionada como elemento intermedio transitorio que nos permita, y también financiación. Con una financiación y que la banca actúe, la banca pública también como verdadera financiación de las entidades locales, yo creo que con la suma de todos los esfuerzos podemos conseguir alcanzar nuestras metas y en ese sentido ser gobiernos responsables, eficaces y eficientes y que podamos resolver verdaderamente los problemas de la ciudadanía, y si hay alguno más importante, sin duda alguna es el de acceso a la vivienda. Muy bien, Sara. Aprovecho la petición de la alcaldesa para compartir con vosotros una línea de trabajo que está llevando a cabo el Ministerio. Primero, un compromiso, el del presidente del Gobierno, que lo comparto con vosotros, pero sobre todo con quienes nos puedan estar escuchando y atendiendo a este Congreso. No van a faltar recursos para atender la política de vivienda en España. Y lo haremos también en defensa de la política pública de vivienda y de la vivienda asequible en las instituciones europeas. Por eso, los socialdemócratas europeos, y habrá también aquí compañeros que están trabajando ya en el Parlamento Europeo, pedimos que hubiera un comisario encargado de esta política. Por eso hemos destinado una partida muy importante de esos fondos de recuperación a política de vivienda. Y por eso en estos momentos tenemos abierta una línea con el Instituto de Crédito Oficial precisamente destinada a la financiación de esos proyectos que puedan ser emprendidos por particulares, pero también por administraciones públicas, por entidades públicas, como son los ayuntamientos. Para que os hagáis una idea de la acogida que ha tenido este instrumento, hemos puesto a disposición 4.000 millones de euros en estos créditos ICO, avalados en su 50% con 2.000 millones de euros adicional por el Gobierno de España. En apenas unos meses, desde que el presidente del Gobierno daba fe esa firma de ese convenio con el ICO ya tiene solicitud para construir más de 20.000 viviendas en alquiler asequible gracias a ese fondo que llegará a superar las 40.000. Eso en apenas unos meses. Esas 20.000 viviendas significan toda la vivienda que ha promovido el ICO en los últimos 35 años. Es decir, en apenas 3 meses vamos a conseguir movilizar todo el trabajo que fue posible hacer durante 35 años. Este es el ritmo y no vamos a parar hasta que demos respuesta a este problema que hoy sufre la sociedad española. Y este problema se ha manifestado en las calles, Víctor. Y este es un partido que no solo se dirige a la gente, sino que escucha y que siente, y que sufre cuando su pueblo sufre. Y hoy son muchos los jóvenes que sufren el problema de la vivienda. Y yo celebro que las juventudes socialistas estén siempre dando esa mano a la ciudadanía joven que sufre, pendiente de ellos y haciéndonos llegar esas reclamaciones también al Gobierno. Y estamos observando como muchos de esos eslóganes que nosotros hemos tratado de dar respuesta de aquella manifestación que antes nosotros ya habíamos lanzado a quienes son responsables en la materia y nos decían esto no es de mi competencia, solo las reclaman ante el Tribunal Constitucional pero luego no las ejercen, como era la regulación para evitar el fraude. Sara se ha referido a los contratos de habitación, podríamos hablar de los contratos de alquiler temporal, o podríamos hablar de cómo la gestión de los pisos turísticos está colisionando con la función social de la vivienda. Y eso también lo está trabajando el Gobierno para dar respuesta a la juventud española, pidiendo que si es necesario prohibir los pisos turísticos para garantizar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, lo hagamos como lo están liderando también los alcaldes socialistas. Y regulando para evitar el fraude y el abuso de los alojamientos de temporada o de habitación que especialmente sufren los estudiantes cuando se enfrentan a tener que alquilar un alojamiento para cursar sus estudios a lo largo del curso académico. Así que, Víctor, gracias por estar ahí y muy atenta a vuestras reivindicaciones y ahora pues tienes la palabra.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, compañeros, por darnos esta oportunidad, este espacio. Quiero saludar, en primer lugar, a los compañeros y las compañeras de las Juventudes Socialistas y a los compañeros y a las compañeras que habéis sido de Juventudes Socialistas, porque veo caras conocidas de gente que ha militado. Por ejemplo, Isabel, tú has militado durante mucho tiempo. ¿Para qué no me dejasteis? Y poner en valor también la actitud de la juventud. La actitud de la juventud que sale a las calles a pedir una vivienda digna, pero que ha salido también en Valencia a ayudar a todo aquel que necesitaba esa ayuda en un momento clave, en un momento de emergencia, como lo que vivimos en mi tierra, en Valencia, hace un mes. Y esa juventud que va a salir también a las calles a reivindicar también esas propuestas para superar las emergencias. Ha habido una emergencia climática que la hemos padecido en nuestras propias carnes a nivel de esas terribles inundaciones, y hay una emergencia habitacional que también tenemos que superar juntos y juntas. Y aquí también me quiero detener porque, fijaos, cuando se trata de pedir explicaciones a las administraciones y los jóvenes somos conscientes de que padecemos una barbaridad de crisis o de emergencias, tenemos que ubicar perfectamente cuáles son aquellas administraciones a las que le compete solucionarlo. Por eso, desde aquí creo que la primera medida de vivienda, pero también de muchas otras cosas, es demandar al Ministerio de Educación, pero también a todo el ámbito de la educación, un poco de educación en ciudadanía, en valores de ciudadanía, pero también en competencias, porque vivimos en un estado de las autonomías, en el que los ayuntamientos tienen unas determinadas competencias, Sara, en el que las comunidades autónomas tienen también competencias, Denis, y en el que el Gobierno de España también puede ocuparse de determinadas cuestiones y sobre todo de financiación, de lo que también hablaremos. Por eso sería fundamental que hiciéramos una reflexión profunda y que ubicáramos bien las competencias. Porque hay una cosa, y esto también me vais a permitir, que en el Partido Popular tienen clara. Cuando hay una emergencia en el Partido Popular, ellos se van de comida. Lo hizo Mazón en esa comida larga con 200 muertos en una catástrofe como la que hemos vivido. Pero ¿sabéis lo que hacen los líderes del Partido Popular cuando hay una emergencia habitacional? Irse de comida larga y a comer con aquellos grandes tenedores y grandes fondos de inversión que son incapaces de actuar para bajarle el precio a miles de jóvenes que no pueden más con el tema de la vivienda. Por eso es fundamental, lo decía Isabel antes, ubicar quiénes son los responsables de que no bajen los precios de la vivienda. ¿Y quién está haciendo todo lo que puede? El que puede hacer que haga, pero en el buen sentido, no como decía Aznar, sino el que puede hacer que haga en vivienda, para conseguir atajar el problema de la vivienda, el reto de la vivienda, con un bono de alquiler que se configura o se complementa con una regulación, por supuesto, y con unos topes en las zonas tensionadas. Con un bono de alquiler que se complementa con las acciones que hacen los ayuntamientos para evitar que haya pisos turísticos que hacen que suba el precio de la vivienda, que haya un efecto mancha de aceite en el que se disipa esas subidas y esas cuestiones que hacen que suba el precio de la vivienda y baje el poder adquisitivo de la gente joven. Por eso sí que quiero agradecer profundamente a los compañeros y a las compañeras de las Juventudes Socialistas que han trabajado muchísimo, que hemos trabajado muchísimo para poner medidas valientes encima de la mesa. Isabel lo sabe perfectamente el trabajo de Juventudes Socialistas, lo sabe porque lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos dialogado, y sabe perfectamente que aunque son utopías hay que llevarlas a cabo, hay que ponerlas en el suelo, hay que hablar de fiscalidad justa para que los jóvenes puedan tener una atmósfera en la que se puedan emancipar con mayores facilidades. Hay que hablar de cómo exigimos por vía legal, utilizando todas las herramientas para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos lleven a cabo esas políticas. Y cómo regulamos, y aquí finalizo, el derecho a que aquellas personas que alquilen una habitación puedan hacerlo con todos los derechos posibles, incorporando esa reivindicación a toda la normativa. Estamos confiados, pero lo decimos, criticamos por una parte, pero nos ponemos a trabajar por otras. Hay otros que están, venga, a criticar y hacer que nos desmoralicemos o nos desanimemos. Pues aquí están las Juventudes Socialistas, vamos a dar que hablar, pero vamos a poner soluciones encima de la mesa. Se refería Víctor a ello y es verdad que el suelo, como decía antes el consejero Denis, es la materia prima para la construcción de un parque de vivienda y que nosotros tenemos el compromiso, como ha hecho la alcaldesa y como hacen tantos alcaldes y alcaldesas socialistas, de poner todo el suelo público a disposición de ese objetivo de conseguir un parque público de vivienda que se equipare a los estándares europeos. Pero no basta, desde luego es nuestro objetivo prioritario para
solucionar el problema de la vivienda es necesario ante un país atractivo, donde la población sigue creciendo y el número de hogares se incrementa a una media de 200 hogares año. Para dar respuesta a este problema, sin duda, hemos de incrementar la oferta. Pero incrementar la oferta para los socialistas no es incrementar la oferta de cualquier manera. Incrementar la oferta para los socialistas es incrementar la oferta garantizando un precio asequible y que quien gane sea la gente, quien gane sea quien precisa esa vivienda. Pero también, para los socialistas, incrementar la oferta significa que construiremos ese parque público o privado de vivienda, garantizando unos estándares de sostenibilidad. Y también, para los socialistas, el incrementar la oferta significa aplicar nuestras medidas de combate contra el cambio climático, que tienen que ver con la gestión del suelo y la planificación del urbanismo, pero también con la rehabilitación de vivienda. Por eso el Gobierno acaba de tener un nuevo compromiso con Europa y vamos a marcarnos como objetivo, y tal como se reconoce en la ponencia, la rehabilitación de 1.300.000 viviendas de aquí al año 2030. Viviendas eficientes desde el punto de vista energético. Cuando he tenido la posibilidad de visitar, en ocasiones acompañada del presidente del Gobierno, de los consejeros, de los alcaldes, las viviendas que ya hemos puesto en marcha gracias a estos fondos de recuperación y que están construidas con estándares de eficiencia energética, además del precio asequible de estas rentas, lo que subrayan siempre quienes las habitan es que encuentran un espacio de confort y de que sus facturas también han bajado. Y hay otra factura que no miden ellos, pero que debemos velar todos por ella, que es la factura en emisiones, que también es nuestro compromiso con las instituciones europeas y nuestro compromiso global con el cambio climático. Y lamentablemente, lo recordaba Víctor, y creo que Pablo quiere enfocar también su aportación a esta mesa en esa dirección. Es verdad que el urbanismo es complejo y que en ocasiones hay quien usó el urbanismo de manera que no era quizás para atender el interés general. Nosotros, desde el Gobierno de España, hemos puesto en marcha y enviado al Parlamento una ley del suelo precisamente para adaptarla a los estándares del siglo XXI, para contemplar en ella algunas de las indicaciones de la Agenda Urbana Española que dan respuesta a los compromisos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como es el combate al cambio climático, y cómo el urbanismo ha de planificarse también con esos estándares del momento que vivimos, que tienen que ver con menos emisiones, pero también de saber enfocar las ciudades y las viviendas a altas temperaturas o, en su caso, a grandes inundaciones como las que hemos vivido lamentablemente pasadas semanas en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en otras zonas de España. Fijaos, os doy un dato. De todos esos ayuntamientos afectados por la DANA, de los 75 ayuntamientos que se han contemplado en el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno para dar respuesta a los valencianos y valencianas, solo 11 de ellos tenían planeamientos urbanísticos posteriores al año 2008, que es cuando empezaron a implementarse las normas que contenían previsiones acerca de las inundaciones. Sin duda, una de las grandes lecciones y de tareas que tenemos por delante es ayudar, como hemos hecho ya y hemos programado en ese Real Decreto, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, impulsarlas y dirigirlas a un urbanismo sostenible que dé respuesta también al combate y a los efectos del cambio climático. Así es como trabajamos los socialistas desde las instituciones y así es también como marcamos nuestra oposición, como está siendo el caso de los compañeros en Cantabria. Pablo, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Buenas tardes. Compañeros y compañeras, Víctor, Sara, Denis, estoy encantado asumiendo la responsabilidad de participar en esto ahora, en este 41 Congreso, marcando uno de los hitos que nos habíamos emplazado los socialistas en este Congreso de Sevilla, querido Antonio, para marcar las políticas de vivienda, ¿no?, que tienen que dar respuesta a los problemas actuales, pero evidentemente futuro. Y es verdad, Víctor, que los que hemos militado en las Juventudes Socialistas sabemos que cada congreso nos sirve para marcarnos un nuevo límite que pretenda mantenernos en la vanguardia de la vanguardia, ¿no?, como hablábamos en aquellas épocas, y que nos permite hoy dibujar herramientas a lo que está por venir. Y lamentablemente lo estamos viendo en cómo acontece el cambio climático y cómo las consecuencias son devastadoras. Pero es que para eso hace falta que los socialistas asumamos nuestra responsabilidad como lo hacemos, ¿no? Y yo escucho a Denis con una empatía y con un gusto
de ver cómo hay gobiernos autonómicos que asumen la responsabilidad cuando hay socialistas que desarrollan herramientas para mejorar la vida de la gente. Y al lado somos vecinos. Aquí está Castro y está Euskadi y aquí está Cantabria. No lo estamos haciendo en Cantabria. En Cantabria tenemos un gobierno antisistema como el de la Comunidad de Madrid, porque vemos a un Ayuso, pero tenemos España llena de ayusitos que se dedican a poner palos en la rueda al avance de nuestro país. Y es que en Cantabria, que es una tierra magnífica, la conocéis todos, más allá de los obaos y de las anchoas, un lugar extraordinario donde vivir, aquí hay grandes alcaldes acompañándonos, Colindres, San Vicente, teniente alcalde de Torrelavega. Tenemos la responsabilidad de preservar nuestra tierra para garantizar la mejor calidad de vida a los cántabros y a las cántabras, como cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad. Y hoy tenemos un gobierno en Cantabria que es antisistema, Isabel. Se niegan a dar respuesta y a cumplir la ley de vivienda del Estado. Lo hacen por un objetivo político, pero no entienden que lo que están haciendo es defraudar a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mercado de la vivienda. Y cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente, hay que hablar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista ambiental, y es que el Partido Popular ha venido a Cantabria a decir que lo quiere convertir en la Ibiza del Norte. Este eslogan es real. Querer convertir Cantabria en la Ibiza del Norte, una tierra que yo admiro y reconozco, pero evidentemente creo que todos somos conocedores del riesgo de la vivienda en Ibiza y lo que puede suponer para un refugio climático como es hoy Cantabria. Pero evidentemente la sostenibilidad los socialistas la tenemos que leer también desde el punto de vista social, porque detrás de todo este debate de la derecha hay un interés económico evidente y es la especulación más vieja del mundo, hacer negocio con el territorio para beneficiar siempre a los mismos. Y aquí estamos muchos compañeros y compañeras que tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando gobernamos una autonomía, un ayuntamiento, lideramos movimientos juveniles o asumimos la oposición. Y es desenmascarar al Partido Popular, porque tienen el terreno arao, que decimos en Cantabria. El mercado especulativo abona la idea de la derecha de la liberalización del suelo. Y este es un error, porque no ayuda a que en las zonas rurales haya más gente joven que se quede, no. Ayuda a que haya gente que se haga más rica con un terreno con el que especulan. Porque no podemos desvincular el debate de la vivienda del debate de la sostenibilidad del turismo, que es lo que está reventando los precios en Cantabria. Y no penséis solo en Santander o en Laredo. Pensad en cualquier municipio rural que esté en el entorno de las zonas turísticas. Hay verdaderos problemas incluso para que profesionales sanitarios o educativos que tienen como destino una zona de montaña de Cantabria encuentre una casa para vivir por la tensión del mercado y lo que significa las viviendas de uso turístico. Esto hay que regularlo. El Partido Popular lo frena y los socialistas en Cantabria lo denunciamos una y otra vez. Preparamos una ley que no pudimos aprobar la pasada legislatura. Llevamos 1 año y medio esperando una ley del Partido Popular que no quieren presentar. Yo creo que se les va a caer la cara de vergüenza. Y nos veréis en los medios de comunicación denunciarles. Igual que un decreto de regulación de viviendas de uso turístico que no llega. Pero ¿sabéis por qué no llega? Porque no les interesa. Porque están trabajando para los que siempre han trabajado. Y es que la derecha utiliza siempre las mismas fórmulas. Pretenden buscar el foco de que los socialistas dijimos algo mal, para que no entremos al debate de lo que están haciendo ellos en profundidad. Están pensando en los grandes tenedores, están pensando en la gente que más intereses tienen y están perjudicando a la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Y esto, compañeros y compañeras, tenemos que decirlo alto y claro hoy, en este 41 Congreso, pero cada día en nuestra responsabilidad militante, donde nos haya tocado estar, gobernando, liderando o en la oposición. Por eso, Isabel, enhorabuena. Sois un gobierno que demuestra la capacidad de este país por sacar a España adelante. La figura del presidente Sánchez liderando en Europa los fondos de recuperación, de los cuales hoy en Cantabria el Partido Popular se hace eco. Vergüenza les tenía que dar. Votaron en contra del reparto de los fondos a las comunidades autónomas. Que no se nos tiene que olvidar que el Partido Popular siempre utiliza la ley del embudo. Por eso, en un congreso como este, donde disfrutamos, además del debate del socialismo afectivo que tanto nos gusta, entendamos que a partir del lunes cada uno en nuestro territorio tenemos que estar a lo que tenemos que estar, a dar soluciones y a exigir responsabilidad y ejemplaridad a los gobiernos del Partido Popular que están dando la espalda a Cantabria y a toda España, compañeros y compañeras. Muchas gracias.
se aproximaba Pablo a la España rural también, donde el problema de la vivienda también existe y también está recogido en esta ponencia y en la respuesta que estamos dando vía ayudas directas, porque al final el fijar una residencia, una vivienda en un núcleo rural implica también el fijar población, y yo creo que la política de vivienda tampoco puede desentenderse de una buena política de cohesión social y territorial como la que implementamos a través de otras muchas políticas, como la política industrial o económica que está desarrollando el Gobierno. Denis, ¿te quedabas con ganas antes de añadir algo más a la posición de la política de vivienda en el País Vasco? Sí, del País Vasco, pero yo creo que de todo lo que estoy escuchando aquí hay un claro mensaje, yo creo que muy característico del Partido Socialista, ¿no?, que es muy esperanzador. De todas las políticas que está haciendo el Gobierno de España y que estás liderando tú, ministra, en materia de vivienda, y de lo que humildemente vamos haciendo desde los ayuntamientos y comunidades que gobernamos, el gran mensaje que sale de aquí, que debemos de alguna manera de gritar bien alto, es que este problema tiene solución. El problema de la vivienda tiene solución. España ha enfrentado problemas incluso más graves que este. Detrás de quienes dicen que no la tiene, no hay pesimismo. Hay un cálculo, porque mientras la gente siga pensando que el problema no tiene solución, los precios seguirán creciendo. Los precios seguirán creciendo. Por tanto, el mensaje tiene que ser claro y nítido. Cuando las políticas están bien alineadas, cuando los gobiernos nos ponemos a disposición y alcanzamos acuerdos, cuando, por ejemplo, en el País Vasco pedimos a los ayuntamientos que nos cedan los terrenos, las parcelas, y que no nos cobren el ICIO, para que nosotros podamos llegar a construir el mayor número de viviendas en régimen de alquiler protegido posible, pues realmente estás recreciendo la oferta. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero hay que ponerse manos a la tarea, porque mientras tanto tenemos, como hemos dicho antes, mecanismos para proteger a la gente. Por tanto, yo creo que hay que insistir en esa idea. Podemos movilizar vivienda vacía, podemos establecer cánones a la vivienda deshabitada, podemos movilizar lonjas para su conversión en lonjas comerciales, me refiero, para su conversión en viviendas, aprobar ordenanzas municipales en los ayuntamientos que lo permitan, bajar actividades profesionales que están en segundos y en terceros pisos a planta de calle, que buena necesidad tenemos en las ciudades. Se pueden hacer muchas cosas y basta con que nos remanguemos y nos pongamos de acuerdo. Utilizar la vivienda en medio de esta hoguera en la que ha convertido el Partido Popular el debate político y el debate democrático es una grave irresponsabilidad, por no decir otra cosa. Pero es una grave irresponsabilidad porque algunos son muy patrios y levantan banderas muy grandes, pero cuando están en la oposición le dan fuego a la barraca. No les interesa sacar adelante las políticas que hacen verdaderamente mejor a este país. Por tanto, yo creo que hay que sacar este mensaje esperanzador que lidera nuestra ministra. Este problema tiene solución. Y van a tener que retratarse, porque el presidente del Gobierno les ha dicho alto y claro que, como dice el consejero Denis, vamos a poner todos los recursos del Estado para dar respuesta a este problema que hoy tiene España. Y como bien decimos, tiene solución, ahí están los instrumentos, no existen varitas mágicas, lo que hay que impedir son los palos en la rueda, pero sí tenemos todos los instrumentos puestos en marcha para darles respuesta, y vamos a tener un escenario magnífico, que será la próxima conferencia de presidentes y presidentas de comunidad autónoma, y como partido municipalista que somos, el presidente del Gobierno escuchará también a los alcaldes y alcaldesas representados en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y yo creo que, como decía la alcaldesa, como decía Sara, aquí vosotros, los alcaldes y alcaldesas que estáis permeando todo el territorio en nuestro país, tenéis que impulsar este mensaje de los instrumentos que el Gobierno está poniendo en marcha y empoderaros con todos los instrumentos, que son muchos, que la política municipal tiene para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente en la planificación del urbanismo, en la disposición del suelo y en el apoyo que vais a tener del Gobierno de España. Sara, yo creo que ahí tenéis un papel muy importante de liderazgo y que estoy segura que juntos y juntas vamos a lograrlo. No te quepa ninguna duda, ministra, que es así, que tratamos de sacarle a ello todo el provecho posible. Por volver al caso de Getafe, las acciones más importantes en materia de vivienda, tanto en construcción de vivienda pública como en rehabilitación de vivienda, salen adelante gracias a la financiación del Gobierno de España. Sencilla y llanamente. En los presupuestos regionales no hay ni una sola partida destinada a ello. Es verdad que salen siempre en la foto,
porque como son los competentes en materia de vivienda, siempre tienen que aparecer en la firma del convenio, y retrasar en la medida que puedan la gestión de las convocatorias, de la tramitación de los expedientes, etcétera. Pero en lo que se refiere a financiación, todas las financiaciones o toda la financiación de las operaciones más importantes provienen del Gobierno de España o de la gestión del Gobierno de España a través de los fondos europeos. Y en eso también, ministra, en la representación que tienes, en la importante representación que tienes, también siéntete tú muy orgullosa de ello. En el caso concreto de Getafe, por ejemplo, gracias a la financiación que hemos recibido por vuestra parte del Plan Estatal de Vivienda, hacemos, por ejemplo, que en la construcción de vivienda pública pueda estar por debajo del precio del módulo. Un precio del módulo que en la Comunidad de Madrid, también aprovecho para decirlo, le ha incrementado hasta un 57%. Es que es tan igual de difícil el acceso a una vivienda pública hoy en día en la Comunidad de Madrid como a una vivienda privada. Excluye de esta manera a colectivos y a sectores muy importantes, a la inmensa mayoría social de nuestras ciudades y nuestros territorios. O puedo decirte, ministra, y siéntete también muy orgullosa de ello por la parte importante que tienes tú en la gestión, la rehabilitación. La construcción de vivienda nueva es fundamental para hacer que la oferta esté a la altura de la demanda de la ciudadanía, pero también la rehabilitación. Y la verdad es que todas las partes de la gestión municipal te dan grandes satisfacciones, o la inmensa mayoría de ellas, tampoco vamos a hacernos trampas a nosotras mismas. Pero la verdad es que las acciones en materia de rehabilitación es una de las medidas de justicia social más importante. Visitar viviendas, hogares de personas que te dicen que antes se sentaban en el sofá y tenían que cubrirse con una manta y ahora dicen que pueden estar en su casa en mangas de camisa, que pueden disfrutar de un confort, sin duda alguna, confort que tiene también un aspecto de salud indudable, un aspecto de mejora del rendimiento escolar para los más pequeños, sin duda alguna, incuestionable. También tiene una perspectiva económica en las facturas sustancial, junto a la reducción de emisiones y el cuidado del medio ambiente que tú bien apuntabas. Por lo tanto, en ese sentido también los fondos de rehabilitación, los fondos europeos a través del instrumento de los espacios de rehabilitación residencial preferente también son una oportunidad magnífica para que las ciudades puedan seguir poniendo más vivienda y también algo fundamental, vivienda en plenas condiciones, viviendas con todos los estándares de calidad, de confort y de dignidad que antes decía, porque no es solo pedir 500 euros por una habitación, sino que las habitaciones que hoy en día se pueden ofrecer o las viviendas, muchas de ellas que hoy se ofrecen, sin duda alguna no responden a este criterio. Y eso, ministra, es gracias a vosotros. De otra manera, no lo hubiéramos conseguido. Los fondos Pedro Sánchez. Ha habido un cambio porque el Gobierno tiene una política clara de vivienda y porque sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos y tenemos todos los instrumentos en marcha. Ha habido un cambio con respecto a cómo estamos gestionando esta realidad hoy, pero también en los orígenes de del propio problema. En la anterior crisis, Víctor, mi generación, que fue quien la sufrió, el problema no era de demanda, era un problema, no era de oferta, era un problema de demanda, era mucho más, al contrario, era un problema de oferta, se producía mucha más vivienda de la que se demandaba. Y hoy el problema es que hay mucha más demanda que la vivienda que se puede poner a disposición de quienes la están demandando. Y entre los perjudicados de aquella crisis, y lo enlazo con esto último que decía Sara, porque yo creo que es al final un cambio también de la política industrial, económica y educativa del Gobierno, está un sector que representa una parte importante del PIB, que es el sector de la construcción y que salió muy tocado en aquella ocasión y de aquella crisis también, pero especialmente salieron tocados trabajadores muy jóvenes que habían abandonado sus estudios, que tenían unos buenos salarios y quedó un sector de la construcción pues un tanto desapegado como sector atractivo en el que trabajar para la gente joven. Yo reivindico hoy que el sector de la construcción es necesario para aportar a estas construcciones de vivienda que son de calidad. El parque de vivienda público que está construyendo el Gobierno de España, el Gobierno socialista, es un parque de vivienda de calidad. Los estándares de calidad son impresionantes, no son viviendas de menos calidad de la que podía promoverse cualquier particular con las posibilidades económicas de hacerlo. Toda esa tarea de rehabilitación se necesita de mucha mano de obra cualificada y es un sector envejecido y poco atractivo para la juventud. Pero
Pero ahí entra también una línea de trabajo del Gobierno de España, que es la industrialización, la digitalización y la puesta en marcha de este sector. Y realmente yo creo que sobre todo ahora vamos a tener una experiencia en tu tierra para poder rehabilitar todas esas viviendas que se han destruido como consecuencia de la Dana, donde este sector es imprescindible. Es necesario que les apoyemos a ellos también en curar aquellas cicatrices que quedaron de aquel momento y que con ellos consigamos reconstruir. Yo creo que nuestra característica como partido es que somos un partido también de hombres y mujeres humildes, y en esa humildad decir que este problema lo vamos a solucionar, sí, pero que no podemos hacerlo solos, también. Necesitamos de la colaboración de todas las administraciones, como aquí se ha dicho, pero también de la implicación del sector y, en este caso, de quienes nos van a ayudar a levantar esas viviendas, que es el sector de la construcción al que tenemos que apoyar, y para eso también esa magnífica inversión en formación profesional y en políticas de industrialización y digitalización que estamos poniendo en marcha y que yo creo que son también una oportunidad para que la gente joven encuentre ahí su formación y su vocación, Víctor. No sé si quieres dejar un último mensaje, que la organización me está advirtiendo que estamos ya en tiempo de descuento. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que dice. España es un país que ha puesto una barbaridad de becas para la formación profesional. Está la ministra de Educación y de Formación Profesional, Pilar Alegría. Hemos sido un país referencia en poner becas, formación profesional, en intentar impulsar ese conector entre formación y empleo, y en ese caso hay muchas oportunidades en el sector de la construcción. Fijaos, el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas nacen para conseguir que aquellos jóvenes, aquellas personas que nacen en las periferias laborales, sociales y económicas tengan la capacidad de llegar a donde quieran. Pero es cierto también que hay personas que nacen en un punto, en una geografía, en una localización, pero también que nacemos en un momento de la historia determinado. Y también ahí es donde tiene que entrar la socialdemocracia. Tenemos que intentar conseguir que esas generaciones de jóvenes que hemos nacido en este tiempo en el que hay mucha más demanda que oferta, consigamos encontrar soluciones incluso imaginativas. Y con esta solución ya doy la pincelada de una cosa que queremos pelear. Queremos pelear que, fruto de la digitalización y de la transformación digital, consigamos que aquellas personas jóvenes que han nacido en espacios rurales se queden en esos espacios rurales, que puedan teletrabajar, aunque trabajen en grandes núcleos poblacionales, pero que se puedan quedar trabajando y aportando desde esos espacios, y que esa demanda de vivienda la puedan hacer en los sitios donde nacieron. Por eso, aquella joven o aquel joven que nos esté mirando hoy al Partido Socialista y que iba en espacios rurales, que sepa que tenemos una alternativa para ellos y para ellas, y lo vamos a arreglar. Hay un lema que me encanta, que es "lo vamos a arreglar", y el Partido Socialista estoy seguro que lo va a arreglar. Pues cumpliendo escrupulosamente con los tiempos de la organización y para poder continuar con el desarrollo del Congreso, pondríamos fin a este ágora, quizás con este mensaje que trasladaban los compañeros y la compañera también, ¿no? Esto tiene solución y, como dice el presidente del Gobierno, no vamos a parar hasta darle solución. Y no son palabras vanas. El presidente del Gobierno y secretario general de este partido se ha propuesto muchas metas y muchos retos en tiempos difíciles. Algunos serán programables, como el cambio de la dinámica de nuestro mercado laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional, un nuevo ingreso mínimo vital, el saber que podíamos subir las pensiones al tiempo que llenábamos de nuevo la caja de las mismas, y otros tuvimos que aprender a gestionarlos sin saber que nos iban a llegar. Este fue el Gobierno que fue capaz de dar solución, de ser líder en vacunación en la COVID, de salvar a las empresas, de llevarnos a régimen de crecimiento incomparables con el resto de nuestros países de nuestro entorno. Este es el Gobierno que consiguió, cuando explotaba el boom de la inflación como consecuencia de la guerra, de conseguir la excepción ibérica y abaratar las facturas eléctricas en España. Y es el mismo presidente del Gobierno que se ha propuesto levantar el quinto pilar del Estado del Bienestar, y con la fuerza de los hombres y mujeres socialistas, militantes, delegados y delegadas de este Congreso, que vais a hacer mejor nuestro planteamiento en políticas de vivienda. Alcaldes y alcaldesas, consejeros y consejeras, hombres y mujeres responsables en la oposición y una juventud que nos impulsa y nos inspira, lo haremos posible. La vivienda dejará de ser un problema para de verdad ser ese derecho que los padres y las madres de la Constitución hace ya más de 40 años escribieron en la Carta Magna. Vamos a por ello. De este 41 Congreso saldrán más y mejores políticas.